Ahora se había ido. Sí, te hablo de una de las condiciones para que se dé esa desescalada, que consiste en que el 1% se tiene que dar una tasa de contagio menor al 1% al menos durante 2 semanas. ¿Esto por qué es? Porque eso demuestra que de forma sostenida no hay incrementos relevantes en la tasa de transmisión. Otra de las condiciones para la desescalada, que al menos la mitad de las camas UCIs estén libres. ¿Esto qué se debe? ¿A que esperemos o esperamos que se pueda producir una segunda oleada de contagios? Sí, después de lo ocurrido es necesario que tengamos previsiones de dotación de servicios sanitarios o al menos una flexibilidad o plasticidad, digámoslo así, para que en cualquier momento necesario adaptarse a cualquier demanda. Claro, se da ahora mismo la circunstancia de que hay algunas comunidades que cumplirían esos rangos, esas tasas para poder salir a la calle, otras todavía no. ¿Se entiende que la desescalada se haga de forma desigual por territorios? Sin duda, sobre todo por algunas áreas concretas. Hay los casos extremos, ¿no? Isla del Hierro, Isla de Menorca, son casos en los que parece obvio que se puede hacer, pero hay que tener en cuenta una cosa. Depende fundamentalmente, lo primero, es que haya recursos sanitarios para identificar cualquier nuevo caso, diagnosticarlo, seguir a sus contactos y determinar si deben ser aislados. Si están estos recursos bien dispuestos, después, dependiendo del área rural, zona isleña, sitios con poca densidad de transporte y poca densidad de personas, se puede empezar ya a la desescalada, la transición de una forma más ambiciosa. Claro, a eso vamos, para que se pueda dar la desescalada, para que los ciudadanos puedan empezar a salir a la calle. El Gobierno ha anunciado que a partir de la próxima semana se van a empezar a realizar test masivos entre la población. Entiendo que esto es súper necesario y obligatorio conocerlo, saber cuál es la tasa de inmunidad entre la población y el porcentaje real de cuánta gente se ha contagiado. Bueno, esto es importante porque sabemos la gente que hay susceptible. Imaginemos que fuéramos el 60% inmunes, fantástico. No va a ser así, desgraciadamente, habrá menos gente inmune, pero es necesario saberlo. Pero más importante aún es que el estudio, por ejemplo, el estudio estatal, repetirá las mediciones cada 3 semanas. Y eso nos dará si hay nuevos casos. Es como una guía de si la transición está produciendo demasiada transmisión comunitaria, algo que debemos evitar. Ildefonso, sobre si el virus va a ser estacional, ¿cómo lo ve? ¿Será estacional? ¿En otoño volverá de nuevo con fuerza? Los indicios, que son indicios, nos dicen que es probable que se atenúe la transmisión en cuando haya humedad y haya calor. Pero ya digo, son indicios. Lo que digo ahora puede ser que lo desmienta dentro de nada el virus. Pero bueno, digamos que hay indicios cada vez más de que puede ser así. Igual que hay indicios de que a medida que vaya evolucionando la pandemia, atenúe su letalidad, como han hecho otros virus otras veces. Por lo tanto, eso digamos que son buenas noticias. Pero, insisto, son indicios y por lo tanto, cuando estamos planificando, hay que ponerse también en lo peor, dada la lección que nos ha dado recientemente. Arantxa. Sí, quería preguntarle al profesor, hemos conocido ayer y hoy 2 estudios, uno del Instituto de Salud Carlos III, hoy de la Universidad de Oxford, que nos dicen que el coronavirus llegó a España antes de lo que se pensaba, en el mes de febrero, y que se confundió con casos de gripe. Claro, si eso es así, lo avalan además 2 estudios, es algo muy grave, ¿no? Porque se han perdido unas semanas muy valiosas en combatir el virus, ¿no? Otra cosa es que tengamos capacidad de detección de esos fenómenos, porque igual llegó por personas jóvenes en las que es más difícil detectarla y los cuadros eran leves. Muchos cuadros han sido prácticamente asintomáticos. Pero hay que tener una cosa, es una hipótesis, se ha hecho porque se ha visto que la curva de gripe en Cataluña, que debe ser como una campana de Gauss en general, casi todas las estaciones han sido así, ha tenido una loma al final que puede haberse debido a un exceso de casos. Y también el otro estudio del Carlos III, que coincide con otro, lo que han hecho es trazar filogenéticamente el virus y a partir de ahí, viendo los cambios, calculan que ya en ese periodo estaba circulando entre nosotros. Por lo tanto, hay dos informaciones que van en esa hipótesis. Ahora nos faltaría ya que, por ejemplo, hubiese suero guardado
de cualquier paciente en esos momentos y ver si realmente el virus estaba. Todo indica que sí, sobre todo por la explosión de casos que hubo a partir de marzo. Sí, sí, por eso le decía que una pena y además con unas consecuencias gravísimas, ¿no? Porque bueno, se perdieron unas semanas muy importantes que hubieran evitado pues, la avalancha de casos que ha habido posteriormente. Mire, ¿sabe qué pasa? Que en España la inversión en salud pública es muy escasa. O sea, epidemiólogos son muy pocos que hay en España, tenemos 500 igual. O sea, ha habido un desprecio por la salud pública de forma sistemática en los últimos decenios y desde luego en los últimos años, que ha hecho que esas cosas de preparación, respuesta, capacidad de detección, seguridad sanitaria suenen un poco exóticas para algunas fuerzas políticas o para casi todas. Y eso que ya había habido otras experiencias con el SARS, por ejemplo, que al final no fue lo que se pensaba, pero no sé si después de eso hubo todavía más relajamiento. Nunca se pensó que podía venir una pandemia como la que estamos sufriendo. Sí, seguramente una de las inercias peores que hemos tenido es la de la gripe A. Seguramente yo en ese momento era director general de Salud Pública en el Ministerio de Sanidad y realmente cuando llegó nos llegaba con muy malas noticias. O sea, cuando teníamos reuniones con intensivistas de Canadá, de Estados Unidos, de México, nos decían cosas muy preocupantes. Y sin embargo, después la reacción, los mismos que criticaron la tardanza en comprar vacunas, después criticaron que había muchas. Esas experiencias pueden haber dejado una impronta, una inercia que haya hecho que la reacción sea tarde. Pero aún así, yo creo que lo peor es el desprecio secular que tenemos por las inversiones a largo plazo, sea la investigación, sea la educación, sea la epidemiología y la salud pública. A ver si de esta se aprende. Profesor, le tengo que preguntar por la última de Trump, del presidente de los Estados Unidos, que públicamente, una declaración pública a todo el mundo y delante de sus asesores, bueno, cree que se puede tratar el coronavirus con una inyección directamente al cuerpo desinfectante. ¿Qué le parece? No tengo palabras, no tengo un eufemismo que suene bien. Imagínese que lo hiciese cualquier presidente o presidenta de comunidad autónoma aquí. Aquí es difícil removerlo, pero con esto seguro que salía. Sí, sí. Miedo da, desde luego, por lo menos miedo. Espero que nadie se lo tenga en cuenta, aunque ya están todos los médicos en Estados Unidos y expertos pidiéndole a la población que por favor no se inyecte nada. En fin. Fíjese las relaciones que tiene con científicos como Anthony Fauci, cuando se le ve, o como hace confesar o rectificar al director del Centro de Control de Enfermedades. Es realmente Madre mía. llamativo. En manos de quién estamos. Bueno, profesor, pues encantados.